Vamos a comenzar ya con el primer panel de la jornada titulado ¿Cómo evoluciona el sector de las agencias de viaje? Datos para el análisis y la acción, a cargo de José Manuel Brel. Él es socio en Braintrust. Adelante, José Manuel, con esta primera presentación. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Hosteltour por la iniciativa, por la organización de este cuarto congreso, cuyo rol es o cuyo objetivo es reforzar y revitalizar el papel del agente de viajes. Yo soy José Manuel, socio de Braintrust, y mi objetivo es contaros brevemente o haceros una introducción de cómo está el sector en datos, para que sirva de base para todas las discusiones o todas las ponencias que va a haber después, de las que seguro que vamos a aprender un montón. Entonces, rápidamente, como punto de partida, os comento que el turismo va a seguir creciendo, va a seguir siendo un importante motor económico, tanto en España como en el resto del mundo. Aquí tenemos las cifras tanto globales como las esperadas para España, y como veis, entre 2024 y 2026 esperamos aproximadamente un crecimiento del 7% anual, ¿vale? Que nos situaría en cifras en 2026 aproximadamente los 174.000 millones de euros de gasto turístico en España, ¿no? Con lo cual, buenas noticias. El sector va a seguir creciendo y muy por encima de las principales magnitudes económicas. Y concretamente en el caso de España, ¿cómo va a se comportar ese sector? Bueno, pues actualmente las previsiones para el 2024 apuntan a un gasto total de 152.000 millones de euros, 152 billones americanos. De este gasto, aproximadamente el 30% corresponde a turismo emisor, y el 70% correspondería a receptivo, ¿no? Todavía somos un país eminentemente receptivo y esas las cifras de gasto así lo reflejan, ¿no? De todo el gasto emisor, que serían aproximadamente unos 45.000 millones, como podemos ver en el gráfico, podríamos dividirlos en aproximadamente 2/3 ocio y 1/3 negocio, ¿no? De tal manera que el gasto emisor en ocio en España para 2024 lo estimamos en aproximadamente 30.000 millones de euros, y en el caso de business, aproximadamente unos 15.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta estos 45.000 millones, nos sale que aproximadamente cada español, cada residente en España, gasta 1.000 euros por persona al año. Fenomenal. ¿Y cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado este gasto en los últimos años? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí podéis ver el crecimiento. Como os decía, en el año 2024, en el gasto de ocio emisor, esperamos aproximadamente 30.000 millones. Esto es un 17% de incremento con respecto al año anterior, que ya superó el año 2019, con lo cual las cifras son bastante buenas, se sigue creciendo y se sigue creciendo con cifras importantes. La reflexión que tendríamos que hacer llegados a este punto es, bueno, y de todo este 17% que hemos incrementado o que se prevé que incrementemos con respecto al año 2023, ¿cuánto se debe a que viajamos más? ¿Cuánto se debe al efecto de la inflación, que pese a que se ha reducido todavía siguen cifras interesantes? ¿Y cuánto se debe a que hacemos viajes de más calidad o de más valor, ¿no? Esta reflexión creo que es bastante importante porque nos puede permitir ver hacia dónde va un poco el futuro, hacia dónde van los próximos años, ¿no? Para empezar a responder a la pregunta, en este caso tenemos el volumen de viajes realizados por los residentes en España. Todas estas cifras las hemos obtenido, las hemos trabajado nosotros a partir de datos del INE, en este caso de la encuesta de turismo residente, ¿no? Pues si vemos cómo ha evolucionado el número de viajes desarrollados por los residentes en España, vemos que la previsión para el año 2024 es de aproximadamente 102 millones de viajes. Esto es un descenso del 2,4 con respecto al año 2023. Es decir, pese a que hemos gastado un 17% más, hemos viajado un 2% menos. Esto ya nos da algunas ideas, ¿no? Claramente el incremento del gasto no se ha debido, o que está habiendo en el año 2024, no se ha debido a que viajemos más. Se tiene que haber debido a dos factores, o bien la inflación, o bien que estamos comprando viajes de más valor. Si comparamos con la inflación acumulada en las principales partidas de gasto del turismo, alojamiento, transporte, paquetes, etcétera, esta cifra de inflación se está moviendo aproximadamente entre el 5%, 6%, con lo cual podemos concluir que del 17% de incremento de gasto que hemos visto, la mitad se puede justificar por la inflación y la otra mitad viene a responder a que estamos comprando viajes de más valor, ¿vale? Viajes de más presupuesto, ¿no? Entonces, en definitiva, en el año 2024 hemos gastado más, hemos viajado menos. ¿Y por qué hemos gastado más? En parte por el efecto de la inflación y en parte porque estamos comprando viajes de mayor valor.
¿En qué estamos gastando o en qué partidas de gasto se van nuestros presupuestos? Aquí tenemos la evolución desde el año 2016 de las 3 partidas de gasto relevantes que forman el gasto en viajes, que serían básicamente el gasto en alojamiento, el gasto en transporte y el gasto en paquete turístico. Lo que vemos es cierta estabilidad. Lógicamente, el año 2020 y 2021 cambiaron las figuras por circunstancias que todos conocemos, pero básicamente lo que hemos visto es que en los últimos años se ve cierta tendencia al incrementar el peso del alojamiento en nuestro gasto total. A día de hoy supone más de la mitad, un 51,5%. El gasto en transporte se ha mantenido prácticamente constante, estamos hablando de cifras del 30-32% desde el año 2016, y lo que sí que parece que se ha reducido ligeramente es el gasto en paquete, que ha pasado de cifras del 20-22% en el año 2016-2017, perdón, a cifras inferiores al 17% en el año 2024. ¿Qué parece con esto? Que cada vez más estamos comprando alojamientos y transportes por separado y no estamos comprando el paquete más estándar. Parece claro que los viajeros están optando por mayor flexibilidad, mayor personalización y menos paquete cerrado, ¿no? Como una de las tendencias que estamos observando y que parece que va consolidándose. ¿Y a través de qué canales estamos comprando los viajes los residentes en España? Aquí tenemos un gráfico de cómo evoluciona el gasto total por canal desde el año 2016 y está dividido, según cifras que facilita el INE, en 4 grandes canales, que serían directo on, directo off, mediado on y mediado off. Aquí sí que me gustaría hacer una aclaración y es que on se refiere a web app y off se refiere a mail, teléfono o presencial, es decir, todo aquellas cosas que tienen cierto carácter síncrono, ¿no? El mail, el teléfono o la compra presencial. Entonces, lo que vemos en general es que la intermediación ha mantenido el peso desde el año 2016. Está en cifras cercanas al 50-55%, incluso a lo mejor lo ha incrementado un poquito, que sería la parte gris del gráfico. Y en lo que es la compra directa, básicamente se está manteniendo entre el 45 o 50% desde el año 2016. Quizá ha perdido algo de peso. Pero en general lo que podemos concluir es que la mediación no ha perdido peso, incluso la intermediación no ha perdido peso, incluso que lo está ganando. Lo que sí parece que ha perdido peso son los canales off. Como podéis ver, por ejemplo, en el caso de las compras mediadas, hemos pasado de un 30% en el año 2016 a un 19% en el año 2024, lo hemos previsto, y en el caso de las compras directas, el peso del off es del 10% en el año 2024 frente al 16% que tenía en el año 2016. Con lo cual, como gran conclusión, parece que la intermediación sigue fuerte, incluso va creciendo, y lo que sí que parece que está cada vez con menos relevancia son los canales off, mail, teléfono y presencial, y cada vez estamos optando más por canales online. Continuando con el análisis, lo que hemos visto es, bueno, queríamos ver cómo ha evolucionado el número de locales dedicados o con actividad de agencias de viaje y operadores turísticos, es decir, cómo han evolucionado el número de agencias de viajes presentes en España. Tirando del DIRCE, y elaborado por nosotros, vemos que pasamos de un pico máximo de casi 14.000 locales con actividad de agencia de viaje en el año 2020 a 11.225 actualmente. Llevamos unos descensos importantes, del 20 al 21 un gran descenso y luego a partir de aquí ha sido paulatino. Con respecto al año 2023 hemos pasado de 11.600 casi a 11.400 y se prevé que este descenso siga aumentando con 2% de cara al año 2025. Aquí la reflexión que me gustaría compartir con todos es la siguiente. Hemos visto que cada vez hay menos locales con actividad de agencias de viaje, pero el gasto, sin embargo, sigue creciendo, ¿no? Parece, por tanto, que la productividad ha aumentando. Si comparamos con respecto al año 2019, vemos que el gasto en viaje se ha multiplicado por 1,5, mientras el número de locales con actividad de agencia de viaje se ha reducido en casi un 20%, ¿no? Es verdad, tenemos menos locales de agencia de viaje, pero cada uno de ellos factura más. Y ya para terminar, nos parecía interesante compartir con vosotros cómo ha evolucionado el empleo, cómo evoluciona el empleo en el sector, ¿no? Entonces, si analizando datos de la Seguridad Social, del número de afiliados en actividades de agencias de viaje en los últimos años, concretamente 2019, 2023 y 2024, con análisis mensual, lo que sí que vemos es que en el año 2024 el número de afiliados
Es decir, el número de personas que trabajan en actividades de agencias de viajes se ha incrementado con respecto al 2023 e incluso con respecto al 2019. Es decir, que el sector está creciendo en empleo, aumentando el empleo. Este año es el año, desde el año 2019, que más empleo ha habido, ¿no? Que eso también es una noticia interesante correspondiendo con el número el incremento de gasto que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, al final estamos gastando más, tenemos menos locales dedicados a la actividad de agencias de viajes y tenemos más personas empleadas, ¿no? Parece que todo nos lleva a un incremento de volumen, por local, a un incremento de volumen por persona, y esto va a tener que ser importante, ¿no? Porque parece que vamos a tener que seguir ganando eficiencia de cara al futuro. Estas serían las principales cifras del sector que me apetecía compartir con vosotros o que creemos que es importante que tengamos como punto de partida para todo lo que se va a desarrollar en el Congreso. Y ya para finalizar nos hemos puesto los retos y las oportunidades que a raíz de los datos se ven, ¿no? Como retos, claramente, una desintermediación elevada con múltiples actores. Hemos visto que la intermediación o desintermediación sigue siendo importante. Aparecen muchos actores. Hemos visto que hemos viajado en el año 2024, o se prevé que vamos a viajar algo menos que en el año 2023, pero vamos a hacer viajes de más valor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el tipo de producto que tenemos que vender es ese. Y luego, aparte, hay que considerar que no nos vamos a poder apoyar en un incremento muy grande del volumen de viajes en años futuros, ¿no? Con lo cual es importante que tengamos en mente cómo vender viajes de más valor, ¿no? Que es gran parte de lo que trata el Congreso de Ostentur, ¿no? También, como retos, vamos a tener que diseñar experiencias únicas y personalizadas versus la creación de productos estándar. Hemos visto que el peso del paquete estándar cada vez se va reduciendo más, con lo cual tenemos que trabajar en eso, en ser capaces de ofrecer experiencias únicas, personalizadas, flexibles y de máximo valor. Y luego, otro de los grandes retos que ya conocemos, pero las cifras cada vez más los ponen de manifiesto, es que la digitalización es fundamental. ¿Vale? Es fundamental, tanto para comunicarme con el cliente como para crear valor con el cliente. Cada vez vemos más que las compras off se reducen y cada vez más necesitamos de la digitalización para poder aportar máximo valor, ¿no? ¿Qué oportunidades se nos presentan? Desde luego, el que estamos en un magnífico sector. Es un sector que sigue creciendo y que va a seguir creciendo muy por encima de otros sectores. También creemos que la reconstrucción del relato del valor de las agencias de viajes es importante. Como vemos, cada vez compramos viajes de más valor y qué mejor que las agencias de viajes para vender esos viajes de máximo valor, ¿no? Con lo cual, esto es fundamental, que de verdad construyamos el relato de que para viajes de valor las agencias de viajes. La omnicanalidad para mejorar la experiencia del cliente, fundamental también para construir esos viajes, para comercializar esos viajes. Y por último, la eficiencia, tanto en los ingresos como en los costes, generando nuevos modelos de negocio. Aquí lo que vemos es que cada vez más tenemos que trabajar por la eficiencia y ya se van dando esos pasos o las cifras lo van reflejando. Cada vez tenemos menos puntos, pero puntos con más facturación por empleado que trabaja en el sector, con lo cual parece que poco a poco vamos ganando en eficiencia, esa eficiencia tan necesaria, ¿no? Para hacer sostenible al propio sector. Y ya para finalizar, una última reflexión que resume todo lo que hemos visto es que, en definitiva, estamos en un sector en crecimiento, compramos viajes de valor, de una proporción cada vez mayor, cada vez tenemos más personas empleadas y cada vez va aumentando más la productividad. Esto sería lo que nos están diciendo las cifras. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿y qué puede ir mal, no? Vamos por buen camino. La realidad es que todo puede cambiar y lo hemos visto en los últimos años y lo vemos en cualquier momento, ¿no? Entonces, nuestro mensaje sería que pese a que las cifras van bien y que el momento es positivo y que podemos ser optimistas, ahora es el momento de ir avanzando en la transformación de ese rol, del papel de las agencias y del papel de los agentes, ¿no? Para estar preparados para lo que pueda venir, porque seguro que vienen curvas, porque el mundo es así, ¿no? Las cosas a veces suben, a veces bajan, ¿no? Y aunque ahora estemos en momento cumbre, tenemos que estar preparados para cuando vengan peor dadas, ¿no? Y esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Espero que os sea de utilidad y que sirva de base para todos los debates que va a haber posteriormente y de los que seguro vamos a aprender un montón. Muchísimas gracias a todos.